Ya tenemos en la videollamada a un doctor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se trata del doctor Ricardo Tapia Vega. Él nos va a invitar a la presentación de su libro Los Derechos Fundamentales en Operación. Antes de hablar con él de lleno, quiero decirle que él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es profesor investigador de tiempo completo en esa universidad, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en México, es especialista en justicia constitucional, en contratación pública y en responsabilidad civil por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, ha pronunciado diversas conferencias en varios países, es director de una revista científica y es comentarista jurídico en diversos medios de comunicación. Esas son las cartas credenciales del doctor Ricardo Tapia. Ah, caray, Ricardo Tapia, nombre muy conocido, a quien me da mucho gusto saludar a la distancia para que nos invite personalmente a esta presentación. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien y muchas gracias. Agradezco mucho el interés por este evento y mucho agradezco el espacio. Y pues bueno, la intención es invitarles a la presentación de mi libro, Los Derechos Fundamentales en Operación, que es este libro que estoy acercando aquí a la cámara. Este libro es un libro que tiene que ver con el tema o la materia de derechos humanos, básicamente. Los derechos fundamentales son los derechos humanos una vez que han sido reconocidos o positivizados en una norma jurídica. Por ejemplo, cuando esos derechos humanos son explicitados, reconocidos en una constitución, en un tratado internacional, se denominan derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, que son los derechos humanos reconocidos, ya pueden ser exigibles ante tribunales cuando están únicamente en el estadio de derechos humanos, en un plano filosófico, pues no los podemos hacer valer ante tribunales, pero una vez que han sido positivizados, han sido escritos en alguna constitución, algún tratado, son defendibles ante tribunales y el adjetivo en operación trata de que pues en este libro intentamos dar algunas pautas, no solamente de explicación de qué son esos derechos, qué son las garantías, sino también de alguna manera cómo se operan, cómo pueden ser realizables en la vida práctica estos derechos. Este libro puede ser un libro apropiado para consulta y para estudio, tanto para jóvenes que están estudiando la carrera de Derecho, también para profesores, para poder enseñar estas materias, pero también para los abogados y las abogadas en su día a día, en sus demandas de amparo, para jueces y para juezas en sus resoluciones. Y bueno, pues la intención es el compartir pues este material mediante esta obra. Rápidamente les comento que nos hicieron el honor de prologar esta obra el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Zaffaroni fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Eh, Rápidamente, en una de las partes de este prólogo, a mí me da mucho gusto que se exprese en esta manera así. Zaffaroni dice que este libro presenta para el público mexicano la enorme ventaja de compatibilizar su construcción con diversas fuentes de jurisprudencia nacional. Continúa diciendo, en este último aspecto, no puedo ocultar mi positiva envidia, que seguramente compartirán otros colegas de nuestra América, por el sentido progresista de la jurisprudencia invocada en la obra. Caray, para mí es un honor que el doctor Zaffaroni, reitero, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, se exprese en esa manera de la obra de un servidor. Sin duda, muy, muy interesante. Por cierto, nos acercamos a la celebración, ¿verdad?
del Día Internacional de los Derechos Humanos. Qué mejor que tener elementos materiales para conocer sobre todo esto que nos ha precisado, muy interesante, que son sujetos ya de derecho. Maestro, doctor, mejor dicho, cuéntenos por favor, qué día, qué hora, en dónde. Sí, básicamente es el de mañana a las 10:30 de la mañana en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Cuernavaca. La Universidad de Ciencias Jurídicas está ubicada en las esquinas, o en la esquina más bien, de la calle Álvaro Obregón y la calle Ávila Camacho, en Cuernavaca. En la esquina de Álvaro Obregón y Ávila Camacho está la Universidad de Ciencias Jurídicas. La entrada es libre. Va a haber un stand con venta del libro por si alguien lo quiere adquirir. Los comentarios a mi libro los hará el doctor Cipriano Sotelo, que es el rector de esa universidad, y bueno, yo también haré algunos comentarios en relación con la obra. Repito, para mañana, 10:30 de la mañana, en la Universidad de Ciencias Jurídicas, ubicada en la esquina de Álvaro Obregón y Ávila Camacho, en Cuernavaca. Posteriormente, doctor, ¿dónde se puede adquirir? ¿Estará en línea o en algún lugar físicamente? Pues prácticamente se puede adquirir en cualquier librería del país. Yo una opción que recomiendo mucho es entrar a la plataforma de la editorial. Voy a acercar un poco el libro a ver si se alcanza a ver ahí la editorial. Es editorial Tirán Loblanc, aquí a donde aparece mi dedo. Editorial Tirán Loblanc. Si entran a el internet y entran a esta plataforma de esta editorial, se puede hacer la compra en línea y creo que son 50 o 40 pesos más lo que cobra la editorial, pero hace llegar el paquete de manera directa al domicilio. Entonces creo que eso es una manera muy fácil, muy ágil. Igual ahora en estas fechas hay algunos días, hay que estar cazando en la editorial las ofertas. A veces pone ofertas de -20%, -30%. Creo que esa puede ser una buena opción, pero si no, en cualquier librería del país está a la venta. Los derechos fundamentales en operación. Así es, y viniendo la temporada navideña, pues para el estudiante de Derecho, para el abogado, ¿verdad? Sería un excelente regalo en esta temporada. Me gustaría aprovechar, doctor, que lo tenemos en la videollamada, para pedirle su opinión acerca justo de los derechos fundamentales en nuestro estado de Morelos. Hoy se habla de situaciones graves con personas desaparecidas, como el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, que no se ha podido resolver y que son un claro ejemplo de cómo los derechos fundamentales pues no han podido ser satisfechos en nuestro país. ¿Cómo ve? ¿Qué visión tiene usted de nuestro país en general y de nuestro estado en particular de justamente los derechos humanos, los derechos fundamentales? Pues básicamente en este tema que tú comentas, que es un tema muy lastimoso para la sociedad y que tiene que ver con la seguridad pública debe ser vista como una garantía de derechos fundamentales. ¿Y cuál es el derecho fundamental que protege la seguridad pública? El derecho fundamental a la paz. El derecho a la paz se encuentra explicitado en varios tratados internacionales y de manera implícita en nuestra Constitución. La gente tiene derecho a vivir en paz, y paz no quiere decir solamente ausencia de conflicto armado, sino paz quiere decir tranquilidad. Vivir en un estado que no sea un estado de zozobra, de perturbación, vivir con tranquilidad y con bienestar. Para eso el Estado, o sea, el gobierno debe de desplegar acciones que garanticen eso. Hoy por hoy, desde luego, tanto en el país como en el Estado, pues esa labor ha sido fallida a cargo de los gobiernos. Entre otras cosas, independientemente de desplegar recursos para programas sociales, que desde luego es importante atacar las causas del problema, es también importantísimo desplegar recursos y tener más elementos de policía mejor capacitados, más instrumentos, cámaras, armamento, equipo, etcétera,
tenemos, no tengo a la mano en este momento el dato, pero incluso algunas organizaciones internacionales como la ONU nos dice cuál es el mínimo de policías que debe haber por cada 100,000 habitantes. Y estamos en México, especialmente en Morelos, muy lejos de tener cuando menos ese mínimo de número de policías por cada 100,000 habitantes. Es urgente que los recursos públicos se desplieguen precisamente a este tema de la seguridad para tener la garantía que proteja el derecho fundamental a la paz. Es importante poder salir a la calle sin la zozobra de que quién sabe si pueda regresar con bien a tu domicilio. Así es, ha descrito muy bien lo que estamos viviendo aquí día a día, la información que llega pues es terrible lo que estamos viviendo en Morelos y en el país. Por último, un mensaje optimista también, doctor. ¿Qué le decimos a los ciudadanos en general acerca de los derechos humanos, acerca de ese derecho que tenemos a pues a una vivienda digna, a un trabajo, a la salud, a la educación? ¿Cómo empoderar a los ciudadanos diciéndoles cómo ejercer estos derechos? Bien, pues bueno, pues yo estoy entusiasmado en el nuevo gobierno del estado de Morelos. Ha hecho un pronunciamiento serio en relación con lo que tiene que ver con la tutela de los derechos fundamentales. Parte de la agenda de gobierno de la actual administración es precisamente la atención puntual de los derechos fundamentales. Desde luego, pues hay que trabajar mucho en ese tema, pero creo que es un buen viso ese mensaje explícito que desde la toma de protesta de la titular del Ejecutivo se ha enviado. Y por otro lado, es importante que la gente que nos está escuchando sepa que si tenemos derechos fundamentales escritos, explicitados, ya sea en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, si por cualquier situación esos derechos no se cumplen, para eso hay un instrumento muy valioso construido por el derecho mexicano, que es el juicio de amparo. Si hay algún derecho que no se cumple, podemos acudir al juicio de amparo a exigir que ese derecho se pueda cumplir. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con gente que no le quieren dar medicina en los hospitales, pues se puede acudir a un juicio de amparo para que se logre eso, y algunos otros derechos cuando son conculcados por las autoridades, tenemos la posibilidad de resarcirlos en el juicio de amparo, aunque lo ideal es que no se tenga que hacer uso de ese remedio. El juicio de amparo es un remedio en contra de una violación a los derechos fundamentales. Lo ideal es que las autoridades no cometan violaciones a los derechos fundamentales. Un poco haciendo una analogía, es como en la medicina, decir, bueno, qué bueno que ya existe el antídoto contra la picadura de alacrán, ¿verdad? Bueno, lo importante es que nunca te pique el alacrán. Si te llega a picar, pues existe el remedio. Acá lo importante es que las autoridades no conculquen, no violenten derechos fundamentales, pero si lo llegan a hacer, entre otras herramientas, para eso tiene el justiciable a la mano el juicio de amparo. Exactamente, y debemos saberlo, entenderlo y ejercerlo. Pues muchas gracias, doctor Ricardo Tapia. Me gustaría que repitiera, por favor, el día de mañana la presentación del libro, la hora y el lugar. Con mucho gusto, el libro se llama Los Derechos Fundamentales en Operación, lo vemos ahora en la pantalla, y se presentará el día de mañana a las 10:30 de la mañana en la Universidad de Ciencias Jurídicas en Cuernavaca, ubicada en la esquina de las calles Álvaro Obregón y Manuel Ávila Camacho. Perfecto, y ya por último, doctor, le han dicho que su nombre es homónimo de un personaje justiciero. Sí, fíjate que cuando estaba yo en la primaria, ya no digo de años, pero ya tiene algunos ayeres, era yo este motivo de cotorreo, como decimos, porque cuando me presentaba yo decía, mucho gusto Ricardo Tapia, con quien yo me presentaba, me decía, mucho gusto Bruno Díaz.
Así es. Bueno, pues las coincidencias de En la vida. aquella tira Muchas cómica gracias, de doctor Batman y Robin, Ricardo ¿no? Tapia Vega, profesor Gracias. investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Interesantísimo el libro. Gracias por esta invitación abierta. Aquí en la región sur, pues tenemos escuelas de la universidad donde los jóvenes se preparan en temas jurídicos, en la licenciatura en Derecho, y les caería muy bien toda esta información que está en el libro. Gracias, éxito, y ojalá nos veamos en otra ocasión con otro tema. Excelente día. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a la distancia.